Hola a todos, en este vídeo vamos a ver el punto 3 del tema 3 de la Europa feudal, en el que vamos a trabajar el estamento nobiliario. Si recordamos, en el punto número 1 del tema hablamos de la sociedad feudal en general, y a partir de este epígrafe lo que vamos a intentar explicar es cada uno de los tres estamentos dentro de esa sociedad feudal. En el vídeo anterior estuvimos explicando las distintas características más importantes de la monarquía feudal. Recordemos que el rey era el más importante de los nobles, pero lo metemos dentro de este estamento, dentro del estamento nobiliario. Y ahora pasaríamos a explicar a la nobleza en general. Como siempre, os pongo las actividades al principio. En la primera lo que me tenéis que intentar explicar cuáles son los roles, las características fundamentales tanto de los nobles varones, como las mujeres nobles, porque dependiendo del sexo van a tener una actividad y un rol diferente. Y también, por supuesto, en la actividad número 2, pues que consistía un poquito el día a día de los nobles, ¿vale? Hay que recordar que la sociedad feudal es una sociedad estamental en la que existen tres estamentos, en la que son grupos prácticamente cerrados, de los cuales es muy difícil salir. Y en el caso de la nobleza, tú eras noble si habías nacido noble, es decir, si tú descendías de noble. Puede haber algún caso puntual en la cual una persona se ennobleciera, pasara a ser nombrado noble, sería un título nobiliario, pero eran casos muy contados, y la única persona que podía ennoblecer, por supuesto, era el rey. Pero básicamente y de forma general y más habitual, ser noble era una cuestión que venía marcada por el nacimiento, ¿vale? Entonces, dentro de este estamento, como digo, un estamento privilegiado. Recordemos que esos estamentos privilegiados, dentro de esos privilegios estaban, por supuesto, no pagar impuestos, entre los más importantes, aparte de otra serie de privilegios un poquito más anecdóticos, están la nobleza y dependiendo de si eras hombre o mujer, como sociedad machista, la que estábamos viendo, ¿no? Machista a nuestros ojos, obviamente, ¿no? Dependiendo de si eras hombre o mujer, pues tenías unas actividades u otras, ¿no? En el caso de los nobles, los varones, dentro de este estamento, su función principal era la función militar, ¿no? Su primer objetivo siempre va a ser entrenarse para la batalla. Ese entrenamiento no tenía por qué ser un entrenamiento puro y duro, también podía tener ciertos aspectos, voy a decir, de entretenimiento, que son los distintos torneos, muy famoso esto y todo el mundo lo conoce, los famosos torneos que se organizaban, en los que solo podían participar nobles. Era una especie de práctica pseudo deportiva en las cuales los nobles demostraban su valía en distintas disciplinas, como por ejemplo el uso de la espada, el arco, o el más famoso que todos se nos viene a la cabeza, las justas, ¿no? Las competiciones a caballo, en las cuales el objetivo era derribar al contrario. Dentro de ese entrenamiento, el principal objetivo, por supuesto, es en algún momento de su vida militar, puede acudir en defensa de su señor, que podía ser el rey o podía ser otro noble. Esa defensa, esa llamada a la guerra, implicaba que los nobles tenían que convocar a su vez a sus ejércitos personales, lo que se conoce como sus mesnadas. La mesnada es el ejército, la tropa personal del noble, que a su vez está por debajo de él. El rey llamaba a los nobles a la guerra y los nobles llevaban a esa guerra a sus distintas mesnadas, que están formadas por vasallos y por siervos propios de esos nobles. También, por supuesto, aparte de los torneos, aparte de la propia guerra en sí, los nobles varones participaban y practicaban en la caza, siempre a caballo. El caballo es un símbolo del noble. Y también era muy habitual la cetrería, esa cría de aves rapaces para su exhibición en disciplinas tales como la caza también, ¿no? Vuelos de cierta longitud, etcétera, etcétera. Pero sí,
en vez de ser hombre eras mujer, y aun perteneciendo a este estamento privilegiado, ya no eras tan privilegiado, ¿vale? La cuestión de la guerra era algo coto cerrado del varón. Las mujeres nobles, las damas, podríamos decir, ¿vale? Pues se encargaban de organizar el servicio y se encargaban de los asuntos domésticos de la residencia del noble. Podían bordar, pasear a caballo. También es verdad que practicaban la caza, es decir, también en esa idea de que muchas veces nos viene de los cuentos de hadas de esa dama un poco desvalida y tal, pues quizás había que desterrarla. Estas mujeres estaban perfectamente capacitadas y sabían manejar en muchos casos unas armas, porque estaban acostumbradas a practicar también la caza y la caza a caballo, por supuesto. Y en el caso de que su marido, ¿no?, su esposo, estuviera ausentado porque hubiera alguna convocatoria militar, alguna guerra, pues eran las mujeres, las damas de la nobleza las que se encargaban de administrar las propiedades, las que sustituían a su marido. Entonces, por un lado hay que desterrar esa idea de esa dama de cuento de hadas, ¿no? Y también quizá podíamos desterrar la idea de la dama exclusivamente supeditada a su marido. Es cierto que tenía una posición por debajo de su marido, pero también nos podemos encontrar con ejemplos de grandes mujeres nobles que eran capaces de gestionar perfectamente sus propiedades en ausencia de sus maridos, ¿vale? Como digo, aquí os pongo un pequeñito esquema, ¿no?, en las cuales se diferencia cosas que ya he comentado, ¿no? Dependiendo si eras hombre o si eras mujer dentro de la nobleza. La propia formación también era distinta, ¿no? Y eso ya lo veremos ahora después también. La formación del noble varón era una formación pues exclusivamente militar. Se le enseñaba el uso de las armas, el mantenimiento, la destreza en la monta del caballo, y con esos entrenamientos que hemos comentado en los torneos. Y en las damas, pues lo que hemos comentado, esas funciones domésticas, ¿no?, de llevar la casa y de llevar dirigir el servicio doméstico. Y una cosa que no hemos comentado y la he dejado para ahora porque es muy importante: la principal función de la mujer dentro de la nobleza, la mujer en general, porque también en el mundo no noble, en el mundo del campesinado, también era una función fundamental. Pero sobre todo en la nobleza, la principal función es casarse y tener hijos. En la dama, cuando tiene cierta edad, la mujer cuando lleva cierta edad ya se le empieza a buscar marido. Son matrimonios normalmente pactados por los padres de los futuros esposos. Y la principal función de la mujer en ese matrimonio va a ser la de darle descendencia a su marido, al noble, y preferiblemente que en esa descendencia haya algún varón. El hecho de que se buscara siempre tener un hijo varón era para garantizar la sucesión del título, ¿no?, y que se mantuviera el título nobiliario dentro de la familia, porque claro, si solo tienen hija, pues ese título pasaría a formar parte o pasaría a mano del marido de una de las hijas, ¿no? Entonces lo ideal es que se tuviera un hijo varón. Esta es la concepción que se tiene, ¿no?, en la época. El resto si tenían más hijos varones, pues podían pasar a ser caballeros o pasar a ser miembros de la iglesia, y el resto de las hijas pues siempre se iba a intentar buscar marido pronto, ¿vale? Pero sí es verdad que aunque tuvieran una importancia fundamental en la organización y mantenimiento y supervisión de las propiedades de la familia, las propiedades del noble, siempre van a estar supeditadas a las decisiones del varón, ¿vale? Un elemento curioso es, ¿no?, que si no se llegaban a casar, por el motivo que fuera, pues se le ingresaba en un monasterio. Dentro de la nobleza existe también una jerarquía. No todos los nobles son iguales. Existe una alta nobleza y una baja nobleza. La baja nobleza son básicamente los caballeros, es decir, son normalmente hijos segundones de los nobles que se le equipa con un uniforme militar y un caballo, y su función es básicamente acudir a la guerra cuando su señor los llama. Y la alta nobleza son los que tienen esos títulos nobiliarios que a todos nos suenan, que, como ya he comentado en algún vídeo anterior, ese carácter guerrero y de función militar del noble se va a ir perdiendo con el paso del tiempo, ¿vale? Es decir, cada vez menos los grandes nobles van a acudir directamente a la guerra, es decir, se van a plantar allí y se van a poner a matar enemigos.
algunos títulos nobiliarios, desde los menos importantes hasta los más importantes, que a la cabeza de todos estaría el rey y por encima de él, por supuesto, el emperador. Como os comentado, el caballero, ese noble perteneciente a la baja nobleza, pues va a ser el eje central de los ejércitos, de los nobles que acuden en ayuda del rey. Yo os pongo aquí una imagen, pero no penséis que todos los caballeros tenían el mismo equipamiento. Esa imagen del caballero medieval con su armadura tremenda no tiene por qué ser así siempre. Eso era un tipo de equipamiento militar. No quiere decir, como digo, que todos los nobles ni todos los caballeros llevaran eso, sí, pero sí es cierto que el caballo fuertemente defendido y preparado para la guerra, un caballo, como digo, caballo de guerra, que no es un caballo normal, sino que es un caballo entrenado para estar en el campo de batalla y no amilanarse y no asustarse ante los peligros de la guerra. Aparte de ese equipamiento, que es el más importante, pues al caballero siempre se le atribuye, pues, por supuesto, una espada, un escudo y algo para protegerse las partes más importantes del cuerpo. Como digo, no tiene por qué ser una armadura tan cerrada como la que tenemos aquí, ¿vale? En el propio aprendizaje del caballero, los futuros caballeros antes siempre van a pasar por una serie de estados, ¿no? de aprendizaje. El primer estado es ser un paje, que es simplemente un ayudante. Cuando son pequeños, 7, 8 años aproximadamente, empiezan a comportarse y a vivir entre nobles y a conocer las armas y sabes cómo se empiezan a utilizar y tal. Luego ya cuando son un poquito más mayores, adolescentes, 13, 14, 15 años aproximadamente, pues ya pasan de ser pajes a ser escuderos, en el cual ya son un ayudante directo de un señor escudero, porque normalmente es el que le lleva el escudo al guerrero. Y una vez que ya son más mayores, ya tienen una cierta edad, 18, 19 años aproximadamente, ya se han portado bien y han demostrado su valía en su entrenamiento y tal, pues ya están preparados para ser nombrados caballeros. Ese nombramiento de caballero también tiene una ceremonia de investidura, en la cual se realiza tras una serie de baños rituales y de rezos importantes. Se realizaba la entrega del equipamiento del caballero, básicamente el escudo y la espada, en una ceremonia. A partir de entonces ya esa persona era caballero y tenía la dignidad de acudir a la guerra en favor de su señor, ¿vale? El noble, un símbolo de la nobleza, aparte de lo que hemos comentado, el caballo, esos privilegios, tal, también fundamental es el castillo, ¿no? El castillo, es que obviamente no podemos poner un modelo, tener una idea de un castillo universal. Depende del sitio, también de la época, depende del reino, depende del noble. Pues no todos los castillos eran iguales. A veces un castillo simplemente era una torre y con un foso o una empalizada o como mucho una muralla alrededor, ¿vale? A lo mejor no eran castillos tan importantes como que tenemos representado aquí en esta imagen. Castillos en muchas ocasiones los más importantes eran mini ciudades, ¿vale? El objetivo del castillo es obviamente defender salvaguardar la seguridad del noble correspondiente. A mayor importancia del noble, pues más importante y más espectacular, por supuesto, es el castillo. Con elementos de importancia, si no voy a ir describiendo uno a uno, pero elementos de importancia, por supuesto, todos los elementos defensivos existentes, ¿no? Normalmente siempre va a haber un foso con agua o sin agua, pero bueno, que dificulte la entrada al castillo. Una muralla o varias murallas, ya depende de la importancia que tenga, con distintas torres, desde las cuales pues la guardia puede vigilar y puede atisbar. Normalmente esos castillos se intenta que estén en una zona elevada y fácilmente defensible. Un castillo en el que en cuanto hay un peligro, pues las gentes de alrededor, porque estos castillos siempre van a estar rodeados de aldeas, pues esa gente, cuando vean venir el peligro, van corriendo a refugiarse al castillo. Dentro del castillo, la parte más importante, por supuesto, la conocida como la Torre del Homenaje, que es la residencia personal del noble correspondiente. Torre del Homenaje porque es donde se realizaban las ceremonias del homenaje del señor, del noble, con respecto a sus vasallos.
esa torre del homenaje también era el lugar donde se realizaban los banquetes, donde se realizaban las celebraciones, etcétera, etcétera. Esos castillos tienen una fuerte impronta militar, tienen zonas dedicadas al entrenamiento, los conocidos como patios de armas, ¿verdad? Esas zonas donde los caballeros se entrenan a diario, donde si hay algún torneo donde se realizan. También puede haber otros elementos de importancia, como por ejemplo establos, como por ejemplo también herrerías, o por supuesto las viviendas de los sirvientes, a lo mejor pequeñas zonas destinadas para el mercado, etcétera, etcétera. Ya dependiendo del castillo, pues tendría unas características u otras. Y por supuesto siempre alrededor la existencia de unas distintas aldeas. La vida en el castillo, como digo, una mini ciudad, ¿vale? Una ciudad en miniatura, en las cuales mientras unos están entrenando, pues otros, los sirvientes están realizando sus labores, los campesinos están en las afueras del castillo, están realizando también sus labores agrícolas, ¿vale? También obviamente puede tener alguna zona, una pequeña iglesia, una pequeña capilla para realizar los rezos pertinentes. Un elemento curioso es los conocidos como los banquetes medievales, que eran las grandes celebraciones, las grandes fiestas que hacían los nobles. No lo hacían todos los días, pero sí en aquellas ocasiones que lo merecían, quizá alguna victoria, algún enlace matrimonial, el nacimiento de algún hijo, etcétera, etcétera. Un reencuentro entre dos nobles, ¿no? Una recepción de un noble venido de otra zona o de un familiar. Entonces se realizaban esos banquetes, que eran esas grandes fiestas en las cuales la comida y la bebida pues corrían pues de manera espectacular. No solo se comía, sino también se hacían espectáculos, se convocaban a juglares, que eran personas que cantaban y contaban historias, ¿no? Y que podían ser bastante famosas. También había bufones que se encargaban de hacer reír a los nobles, malabares, etcétera, etcétera, ¿no? Y se dedicaban pues a pasar durante varias horas a comer y beber pues todo lo que pudieran. Os pongo algunas imágenes curiosas, porque claro, el hecho de la existencia de los castillos pues también obliga a inventarse formas de poder conquistar esos castillos. Aquí, por ejemplo, tenemos una de las más habituales, que son las torres de asedio, torres que son desplazables, hombre, esto pesa mucho, pero bueno, se puede desplazar utilizando bestias y utilizando los medios necesarios, que se utilizaban para poder salvar el escollo de las murallas y poder el ejército atacante poder trepar por esa muralla y alcanzar y poder empezar a invadir. Cuando se intenta asediar, se intenta conquistar un castillo, el objetivo fundamental es abrir un hueco por el que tu ejército pueda entrar, ¿vale? Mientras que el que defiende el castillo, su obsesión es no dejar entrar por ningún sitio al ejército atacante, ¿de acuerdo? Pues como recordatorio os vuelvo a poner la imagen del castillo como gran símbolo de la nobleza. En puntos siguientes ya nos centraríamos en otro estamento de gran importancia, que es el del clero.